¿Voy a tragar? Bueno, muy bienvenidos a todos a este acto, a este seminario superior del Departamento de Lenguas Románicas y Clásicas de la Universidad de Estocolmo. Estamos concretamente en el Instituto Latinoamericano que pertenece a este departamento y es una gran alegría que tanto público haya podido venir aquí a escuchar este diálogo, esta conversación entre nuestro invitado Antonio Muñoz Molina y Vigdis Anfeldt. El Instituto Latinoamericano tiene una historia aproximadamente de mediados del siglo pasado y pertenece a este departamento desde el principio del milenio y, como veis, tiene una colección. Sé que a Antonio le encantan los libros y por eso, ya que no tenemos saxofonista aquí como ayer en el Cervantes, al menos estás en un ambiente que espero que te atraiga. La Universidad de Estocolmo y concretamente a este lugar en el que estamos han venido muchos intelectuales, muchas personalidades, muchos políticos. Así que históricamente te vas a encontrar en una buena compañía. Han pasado por aquí, entre muchos otros, Eduardo Galeano, Víctor Raúl Haya de la Torre, Fernando Enrique Cardoso, Eusebio Leal, Raúl Presbich, Leopoldo Cea, Lula, Pepe Mújica y escritores tales como últimamente Mario Vargas Llosa y anteriormente Roa Bastos y Saramago. Como digo, Antonio, estás en buena compañía. El motivo de esta visita, y por eso tenemos que agradecer también al Instituto Cervantes y a la editorial Palabra, así como a la Embajada de España que ha hecho esto posible, es con motivo de la traducción al sueco. Creo que es la sexta novela que se traduce al sueco y es la novela Sefarad. Dentro de las 15 novelas que ha publicado Muñoz Molina hasta la fecha, Sefarad se publicó en el 2001, hace ya tiempo, pero ayer incluso se comentó directamente en el Instituto Cervantes que, si bien tenía actualidad en el 2001, lamentablemente, como dijo el propio Antonio Muñoz Molina, tiene aún más actualidad hoy. Porque tiene como tema, son múltiples historias que tienen como tema el exilio y la persecución, ¿no? Como dice en nuestra página, en nuestra presentación, en ella están expuestos todos los exilios posibles: el Holocausto y el nazismo, el Gulag, la Guerra Civil Española, el Imperio Austrohúngaro, la Inquisición y la expulsión de los judíos, que articulan a través de cada capítulo una sinfonía en la que la idea coral es una sola: la intolerancia, la persecución y la irracionalidad que asolan la historia de la humanidad. Los escritores tienen esta magia especial de prever los acontecimientos. De alguna manera, lo que Antonio Muñoz Molina sintió, y además ayer nos contó que la gestación de esta novela fue larga, pero indudablemente la traducción al sueco por esta editorial, que agradecemos enormemente, ha dado pie a mostrar precisamente la actualidad de este tema, de este libro. Y para hablar con Antonio Muñoz Molina, nadie mejor que Vigdis Anfeldt, que además defendió, también la preparó con anterioridad, su tesis doctoral que presentó aquí en el 2008. Creo recordar que yo fui el oponente. Y ahora es profesora titular en la Universidad de Karlstad. Pero su tesis doctoral está dirigida específicamente a esta novela, así que creo que pocas personas, aparte de los traductores, porque ya se sabe que los traductores son los mejores lectores, porque línea a línea tienen no solamente que leer, sino que reproducir en otro contexto cultural y lingüístico el fenómeno que están leyendo. Pero aparte de los traductores,
creo que Dickis es la persona que más y mejor ha leído esta obra. Así que adelante, muy bienvenidos y comienza la función. Muchas gracias, Ken, por esa introducción tan bonita y tan contundente. Entonces no me toca a mí introducir nada, sino que puedo ir al grano directamente y hacer algunas preguntas a Muñoz Molina, que espero que vaya a ser fructífero para todos. Solamente quería decir gracias a todos ustedes que han venido también a esta conversación. Me alegro mucho de ver tanta gente en esta ocasión. La primera pregunta, Antonio, es: cuando conversamos nosotros en el Instituto Cervantes, donde Antonio Muñoz Molina recién había empezado su cargo como director del Instituto Cervantes de Nueva York, nos encontramos y yo tuve la oportunidad de hacerle algunas preguntas más bien acerca de la identidad y acerca de la vida en general, tal como está la situación hoy en día en cuanto a la cultura, en cuanto al arte, etc. Y entonces usted dijo que cuando usted era joven, en su juventud, había una fuerte presión por el alrededor que era difícil conseguir lo que uno quería hacer. Y entonces una fuerte expectativa de los demás, de hacer como los demás, ¿no? Entonces, si uno quería romper con esto, sería muy difícil ir en contra. Y esa situación también se problematiza en Sefarad, en su novela. Y también durante la vida creo que hay varios cambios, ¿no? Que modificamos nuestras posturas, modificamos nuestro modo de ver la situación, etc. Y yo me pregunto, y también María Vargas Llosa, por ejemplo, es un autor que tenía una postura al principio de su carrera y hoy en día tiene otra. Entonces mi pregunta es, ¿dónde se encuentra usted en esa carrera? O sea, comparado con la postura que tenía cuando escribió la novela Sefarad, si algo se ha modificado o cómo ve la situación. No sabría. Buenas tardes. Yo creo que sí, que he cambiado bastante, porque cambiar no es algo que uno decida, ¿no? Si estás atento a la vida y si eres permeable a las cosas, tú vas cambiando, ¿no? Tú vas cambiando a lo largo de la vida. ¿Qué ha cambiado desde que escribí la novela hasta ahora? No ha cambiado gran cosa mi idea del mundo ni mis posiciones políticas, ¿sabes? Es decir, que sigo las ideas fundamentales que tenía, las tengo ahora, ¿no? Quizás lo único que ha cambiado ha sido que en esa época los temas sobre los que yo escribía en este libro concretamente me parecían hasta cierto punto que eran temas volcados hacia el pasado, ¿no? En aquella época había algo que a mí me afectaba mucho y que está de manera indirecta en la novela, que era la amenaza del terrorismo para mucha gente en el País Vasco, ¿no? Entonces, había mucha gente que yo conocía que eran perseguidos o que eran marginados o que eran señalados con el dedo y eran amenazados de muerte. Yo conocía mucha gente así, ¿no? Eso era. Pero por otra parte parecía que había cosas fundamentales que estaban conquistadas, ¿no? Si se puede decir. Cuando yo escribía sobre la persecución de los judíos o sobre las persecuciones estalinistas o sobre el fanatismo y todo eso, me parecía que estaba mirando hacia el pasado, ¿no? Lo que ha ocurrido después es que ese pasado ha vuelto hasta cierto punto. Sí. Han vuelto palabras, han vuelto actitudes
Y ahora que lo pienso, ayer reflexionaba sobre eso en el Instituto Cervantes. En esa época vivíamos en ese breve periodo que hay entre la caída del muro de Berlín y la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, ¿no? El mundo cambió mucho, empezó a cambiar mucho a partir de septiembre de 2001. Mucho, ¿no? Y empezó a ser otro mundo distinto, ¿no? Y eso es lo que yo no sabía entonces. Lo que yo veo es que esa mirada que para mí pertenecía al pasado, yo escribía sobre gente que había vivido en otra época o que eran ya muy mayores, ¿no? Con el tiempo el aprendizaje fundamental ha sido, y en eso sí puedo decir que he cambiado, el aprendizaje fundamental ha sido que ahora no tengo la confianza de creer que aquel pasado sea solo histórico. Es decir, que cuando han empezado a ocurrir cosas en el mundo, como la invasión de Irak en 2003, como la crisis de 2008, como el surgimiento del terrorismo islámico, como el triunfo de gente como Trump en Estados Unidos, o el resurgimiento de movimientos ultranacionalistas y xenófobos, y, ¿sabes? Entonces hemos visto que aquello que parecía que era un progreso sostenido y gradual, de pronto se podía perder todo, ¿no? Piensa, por ejemplo, en España en estos años, en 2005 se aprobó la ley del matrimonio homosexual, ha habido grandes progresos en la igualdad entre hombres y mujeres y todo eso, y después a lo que estamos asistiendo es a lo que llaman en Estados Unidos a un backlash, como a una reacción virulenta contra todo aquello, ¿no? Entonces, claro, eso te hace reflexionar sobre ideas como la del progreso, como la de las conquistas. Ahora sabemos que todas las conquistas son frágiles y todo lo que parece conseguido es reversible. Todo lo que parece ganado se puede perder. Entonces, quizás el cambio fundamental que ha habido en mí es que tengo una sensación mucho mayor de inestabilidad y de incertidumbre. El mundo ahora me parece mucho más incierto de lo que me parecía en 2001. Sí, da miedo al ver a Trump, por ejemplo. Yo tuve la suerte de estar en Nueva York la noche que Obama ganó las elecciones, ¿no? Estuve allí al principio de la presidencia de Obama, ¿no? Entonces dices, como somos progresistas, pensamos en el progreso, es decir, que es una cosa inocente, un poco naif, ¿no? Claro, dices, tienes a Obama como presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero después de Obama ha venido Trump, ¿no? Y yo he estado también la noche que ganó Trump, ¿no? y los meses siguientes, ¿no? Y realmente es una cosa de una gravedad y de una... además el tono, una cosa que si uno se dedica a las palabras, como nos dedicamos nosotros, el tono verbal se ha vuelto tan grosero, ¿no? Es decir, ahora se pueden decir cosas que antes no se decían. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, ahora como que se ha abierto una caja, ¿no? Y no sabemos realmente a dónde conduce eso, ¿no? En 2001 pensábamos que las conquistas eran, insisto, que había una estabilidad básica, ¿no? Ahora sabemos que no la hay. Esa es la gran diferencia. Y no solo en los Estados Unidos, sino claro, en todas partes. En todas partes, ¿no? Es decir, tenemos la elección de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Además, lo furioso de la reacción contra... Fíjate, leí una cosa en el Expreso de Lisboa. Había un reportaje muy largo sobre Brasil antes de las elecciones, ¿no? En Brasil, el 70% de la gente recibe su información en exclusiva a través de Facebook y de
y de WhatsApp, ¿no? Los textos de odio que hay, que son masivos en Facebook y en WhatsApp en Brasil, la mayor parte de esos textos de odio van dirigidos contra mujeres negras con estudios superiores. Eso es una estadística, ¿no? Ahora, gracias al Big Data que llaman, hay cosas que podemos ver, que podemos cuantificar, ¿sabes? Entonces, sí, dices, hay una cosa que es, dice, esa agresividad contra las mujeres. Específicamente, además, mujeres negras con estudios, ¿no? Es la revolución del privilegiado contra aquellos que han progresado algo. Sí, exactamente. Con aquellos que han hecho una ruptura. Sí, sí, con lo de antes. Sí, sí. Vamos a volver a ese tema, pero como yo tengo las preguntas en cierto orden, modelo sueco, sí, soy un poco germánica en ese sentido. Entonces, quería volver a lo de la literatura de los años 80. Dijiste que por entonces había como dos vertientes. La una era la de ofrecer una imagen de lo que el país quería ser, como una ruptura con el pasado, para ser moderno y cosmopolita, y la otra era buscar lazos con el pasado, los cuales se habían roto por la dictadura franquista, y así establecer un vínculo al pasado. Entonces, y ese pasado se configura en muchas novelas de la actualidad, no solamente las tuyas, sino que, y algunos estudios sostienen que muchos autores utilizan esos periodos como solamente para vender, o sea, como moda literaria. Y luego hay otros que dicen que existen autores que intentan tener una responsabilidad acerca de lo que escriben, o sea, una escritura responsable, la llaman. ¿Qué opinas? ¿Cómo se han modificado las novelas hoy en día comparado con los años 80? ¿Ha habido algún...? Sí, mira, en los años 80 fueron una época muy interesante como de explosión, ¿no? En España. Claro, nosotros veníamos de muchos años de censura, de prohibición. La cultura española había empezado a cambiar ya antes de la muerte de Franco, ¿no? Es decir, ya se publicaban muchas cosas y había... Pero claro, la gran explosión llegó después de la dictadura, ¿no? No solo porque se escribiera más, sino porque llegaban cosas que antes no podían llegar, ¿no? Llegaban más libros, llegaban... Una cosa muy importante que llegó y que sobre mí tuvo mucha influencia fue el cine, ¿no? De pronto, a mitad de los años 70, fue una explosión. El que vivía entonces, ser joven en 1976, tener 20 años como yo tenía, y que llegaran de golpe todas las películas que no se habían podido ver durante mucho tiempo, era como diría Robert, una orgía perpetua, ¿no? Sí. Que de pronto veías la Naranja Mecánica y el Imperio de los Sentidos y el acorazado Potemkin y todo al mismo tiempo, ¿no? Y se hacían películas en España, ¿no? Películas que a mí también me influyeron mucho, ¿no? La Prima Angélica, El Espíritu de la Colmena, Furtivos. De pronto se podía escribir y hablar y hacer películas sobre el mundo, ¿no? Entonces había esa... Y en los años 80 lo que ocurrió también fue una cosa que es una especie de superstición de lo urbano, lo moderno y ¿no? Eso es lo que se llamó la movida, ¿no? Sí, es decir, que de pronto es un reflejo propio de un país que ha estado aislado y atrasado, el querer mostrar que estás en el mundo, querer mostrar lo moderno que eres. Entonces había una tensión grande, ¿no? Porque había esa voluntad de, es decir, el ejemplo cultural máximo de eso es Pedro Almodóvar, ¿no? Es decir, Pedro Almodóvar hace un cine que rompe completamente con el cine que se estaba haciendo en España, que era un cine bastante historicista, y él hace un cine absolutamente contemporáneo,
chocante, que fue estéticamente un gran revulsivo, ¿no? Independientemente de que unas películas fueran mejores u otras peores, ¿no? Pero entonces ese almodovarismo, digamos, se extendió también a la pintura y a veces a la literatura y todo eso. Y entonces lo que ocurrió fue que parecía que había como una división entre, o se era, digamos, autóctono y se volcaba uno hacia el propio país o hacia el pasado, o bien se era cosmopolita, ¿no? Y entonces pues escribía sobre gente supermoderna que viajaba por ciudades extranjeras y todo eso, ¿no? Parecía que la primera postura te condenaba a alimentarte de la tradición española, que era considerada una tradición provinciana y rústica y anticuada, y que la segunda te abría al mundo, ¿no? Y claro, eso no era así. En mi caso mi formación literaria era bastante cosmopolita, mis modelos eran internacionales en muchos casos, pero mis intereses eran autóctonos, ¿no? Es decir, yo había leído mucho a Faulkner y a Proust y a los modernistas. Yo soy modernista, digamos, ¿no? Pero yo quería contar cosas de mi país o de la experiencia que yo había vivido, de mi clase social y todo eso, ¿no? Sí. Entonces eso parecía que, ya te digo, que era una contradicción. Parecía que si tú escribías sobre asuntos españoles eras un anticuado y un conservador estéticamente, y que si eras moderno tenías que escribir sobre la noche de Madrid, sobre cosas así, ¿no? Eso era lo que había entonces. Lo que ha ocurrido después es que, curiosamente, sobre todo a partir de los años 2000, ha surgido un movimiento más historicista, más volcado ahora a la recuperación o a la ficcionalización del pasado de la guerra civil y de la posguerra, pero a mi juicio muy cargado de ideología política. Es decir, creo que mucha de la literatura que dice contar ese pasado es una literatura muy cargada de intenciones ideológicas. Es decir, que los personajes o las historias muchas veces están al servicio de la agenda ideológica de la persona que escribe. ¿Sabes? Entonces se produjo un malentendido muy curioso, porque en esos años, en los años 2000, empezó a decirse que por fin se podía escribir en España sobre el pasado, ¿no? Pero sobre el pasado, como tú sabes, se había escrito desde hacía mucho tiempo. Sí. Yo había empezado a escribir en 1986, mi primera novela era sobre el pasado, y en ese momento, cuando yo la publiqué, mi primera novela del año 86, era vista como una cosa un poco retrógrada y provinciana, ¿no? Pues la guerra civil, no sé qué. En los años 80 la guerra civil y el pasado no importaban nada, pero no porque hubiera un pacto de silencio, sino porque la gente estaba en otra cosa, ¿sabes? Entonces, lo que ha ocurrido ha sido eso, que se ha creado toda una literatura. Cada libro es mejor o peor, es decir, los libros no hay juicios de valor en grupo, ¿no? Hay libros mejores y peores. Sí, claro. Pero la gran novedad que yo veo ha sido la llegada de una literatura, de un tipo de novela histórica relacionada con la guerra y por la posguerra, muchas veces muy, muy cargada de las intenciones ideológicas de su autor, ¿no? Sí, Isaac Rosa, por ejemplo, es un autor que pide, que critica que nunca se ha pedido cuentas sobre lo que pasó durante la guerra civil y durante el franquismo. Sí, eso está muy bien, sí. Pero las novelas son novelas, ¿sabes? Sí, claro. Es decir, que yo los juicios, las opiniones de los autores, incluidas las mías, me parecen secundarias a la hora de escribir. Es decir, sí. Yo lo que le pido a una novela es que sea una novela, sea como sea. Soy muy abierto en ese sentido. Pero la intención del autor me parece muy noble, pero no me interesa nada, ¿sabes? Yo creo que para decir lo que uno piensa, pues tú puedes escribir artículos, puedes escribir ensayos, panfletos, pero una novela es una creación estética autónoma. Una novela es la creación de un mundo autónomo, sí. Con palabras rigurosas, ¿no? Y con la suficiente complejidad estética como para mostrarte
la complejidad y la ambigüedad del mundo real. Sí, porque hay varias perspectivas y hombre, claro, y eso hay que recordar también. Claro, la novela, digo la novela como arte, ¿no? Es una afirmación de la complejidad. Entonces, el panfleto, la receta ideológica es consolador porque es muy simple, ¿no? La novela te enfrenta, si es buena, la novela te enfrenta a la complejidad y a la incertidumbre. Sí. A los matices. Y hablando de novelas, en Sefarad los relatos se enlazan entre sí por la construcción narrativa y también por la temática. Es lo que yo digo en mi tesis, por lo menos. Y yo no sé si está de acuerdo, pero en mi tesis propongo que hay un modelo que, según Lucien Dellenbach, un estudioso que ha desarrollado el modelo pues, mise en abîme, o sea, como puesta en abismo de la pintura. Entonces, lo que doy a conocer es que en Sefarad hay varios autores que cuentan sus relatos a otros, que son sus narratarios, los cuales a su vez cuentan los relatos al narrador básico, como lo llamo yo. Y ese narrador básico empieza a reflexionar acerca de esos relatos y así de esta relación los lectores pueden reflexionar acerca de su identidad y al mismo tiempo al autor implícito se da la posibilidad de reflexionar acerca de su labor como autor. Entonces hay como unas relaciones de espejo entre todos los relatos. Entonces mi pregunta es simplemente, ¿cómo hace usted al escribir una novela así? O sea, ¿es algo que usted piensa al escribir o solamente le surgen las ideas y después... O sea, a mí me parece muy compleja la estructura de la novela. Y sí. Entonces me pregunto si como una sinfonía, como dijo Ken Benson. Así que, ¿es algo que piensas o es algo que solamente surge? Y que la intérprete como yo sé sacar esas cosas o... No es contradictorio, es que ayer hablábamos en el Cervantes sobre eso, ¿no? Hay una cosa que para mí es muy importante, que es la génesis, cómo surge una invención literaria, ¿no? Cómo surge, cómo se va creando. Y nunca surge, por lo menos en mi experiencia, nunca surge de una voluntad consciente. Entonces, yo no me senté con una decisión consciente de decir, quiero escribir sobre estos temas que me preocupan. Lo que impulsa a un escritor, como yo creo que a un músico, son cosas mucho más concretas y de un nivel mucho más preciso, ¿no? Y más reducido. Yo conté ayer en el Cervantes que el libro surge de una sola idea. Surge de la idea de contar un cuento. Un cuento que es un cuento que me habían contado a mí en Copenhague. Yo conocí en Copenhague a una señora danesa de origen judío que tenía un apellido francés y yo le pregunté por su apellido, ¿no? ¿Por qué se llamaba así, no? Y ella me contó que ella y su madre habían emigrado de Francia, eran judías, habían escapado a Dinamarca, habían pasado allí la guerra, escondidas, más o menos, y habían vuelto a Francia al final de la guerra. Y una noche estaban en un hotel y al mañana siguiente la madre no podían abrir la puerta de la habitación, ¿no? Esta mujer me contó que ella era una niña y que su madre empezó a descomponerse, porque claro, una persona perseguida, no poder abrir una puerta, ¿sabes? Entonces no se podía abrir la puerta y llamaron a la dirección o no sé qué y por fin la puerta fue forzada, ¿no? Y se fueron de allí, la madre demudada, ¿no? Y después ellas supieron que ese hotel había sido un cuartel de la Gestapo en esa ciudad, ¿no?
la influencia del espacio. Claro, entonces yo tenía esa historia y la tuve durante mucho tiempo. Yo tengo muchas veces las historias mucho tiempo en la cabeza, ¿no? Y a partir de esa historia empezaron a surgir otras. Y curiosamente, y es un fenómeno que me ha pasado aquí en Estocolmo, curiosamente cuando yo estaba en ese trabajo empecé a escuchar otras historias, ¿no? Es decir, yo iba escribiendo y al mismo tiempo encontraba gente por azar que cuando uno está escribiendo un libro parece que encuentra aquellas cosas que le van a venir bien para el libro, ¿no? Porque tienes un tipo de atención particular, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estaba en aquella búsqueda y de pronto conocí a la hija de Dolores Ibarruri, la pasionaria que había sido la secretaria general del Partido Comunista de España. Sí. Y me contó su historia y esa historia entraba en mi libro. Ayer, y te voy a decir otra cosa, ayer cuando estábamos en el Cervantes había un chico que hacía la traducción simultánea. Cuando termina, viene a hablar conmigo y dice, mi historia podía estar en su libro. Digo, ¿ah, sí? ¿Por qué? Dice, porque uno de mis abuelos era republicano español y el otro era un miembro de la Waffen-SS. ¿Sabes? Entonces, las historias se van uniendo las unas a las otras, ¿no? Por eso en el libro es tan importante eso, alguien que cuenta algo que le cuenta a otro. Eso es un recurso estético, pero también tiene que ver cómo es la vida, ¿no? Con la realidad de la vida, ¿no? Las historias que van llegando. Entonces yo en este caso, y fue la primera vez que me pasó, es la primera vez que yo hice un libro que no era una narración, digamos, straight, ¿no? Entonces yo no sabía exactamente qué estaba haciendo. Yo escribía una historia y esa historia me llevaba a otra. Y en el camino de descubrir otra, o bien leía algo que me llamaba la atención, o bien hablaba con alguien que me contaba su historia, ¿no? Y fueron una suma de casualidades. Recuerdo que fue a entrevistarme una chica que era periodista colombiana, ¿no? En Madrid, y se llamaba Eisenberg. Entonces yo le pregunté, estábamos hablando, y le pregunté, ¿y tú cómo te llamas? ¿Cómo que te llamas Eisenberg, no? Y me contó que su abuelo no era argentina, su abuelo era judío, había emigrado de Alemania y me contó una historia extraordinaria. Su abuelo nunca hablaba alemán. Entonces ella a veces se quedaba con él. Cuando era mayor, el abuelo empezó a hacerse mayor y no podía estar solo. Y ella empezó a quedarse con él por las noches. Y de pronto se despertaba ella porque oía voces. Y era su abuelo hablando en sueños en alemán. Es decir, su abuelo tenía pesadillas en alemán. Sí. Entonces, él no hablaba nunca alemán. Exactamente. Pero tenía pesadillas en alemán. Entonces, eso, de manera natural, entraba en el libro, ¿no? Y así, poco a poco, ¿no? Y de pronto surgían, porque también era importante para mí mostrar mi propia relación con todo esto, ¿no? Mostrar que diversos tipos de... Es decir, el hecho de que de pronto una persona enferma descubre la enfermedad y se encuentra también al margen, ¿no? Hay un concepto que es muy interesante, que es el concepto del desarraigo, del déracinement que hace Simone Weil, ¿no? Sí. Es decir, que me parece un concepto fundamental, ¿no? O se está arraigado o se está desarraigado, ¿no? Entonces, yo, de manera instintiva, iba tanteando diversos tipos de desarraigo. Sí. Y eso, en la novela hay como dos dimensiones, se podría decir, o sea, la de la transición y la de la relación con el pasado, que siempre entrando en todos esos relatos. Y en cuanto a la transición, hay como transiciones en el tiempo y en el espacio, tránsitos que constan de la espera, de la partida, del tránsito mismo y luego la llegada, y todo lo que ocurre durante esas fases y luego cada fase tiene su significado según la situación, según el personaje que la vive.
Entonces, esto tiene más actualidad que nunca, ¿verdad? Ese tema. Hoy en día las transiciones son más numerosas que nunca, en forma de migraciones, en forma de estigmatizaciones, desarraigo, como dice. Y también el número de víctimas son tal vez más que nunca. Miles de personas que huyen de la opresión o situaciones difíciles de sus países llegan a lugares donde predominan la agresión y la intolerancia y la exclusión. Esto es algo que yo trato en la tesis también, a partir de tu novela. He visto que tú también te preocupas por esa situación, ¿no? en los ensayos que ha publicado últimamente en El País. Y entonces yo me pregunto, ¿qué hacemos? ¿Vamos a esperar que todavía todo salga bien? ¿Y cuál sería el papel de la literatura en esos contextos? Hombre, yo creo que lo que hacemos es hacer lo que podamos cada uno en nuestro campo, ¿no? Hay un personaje de Dickens, en una novela de Dickens, que practica una cosa que se llama filantropía telescópica, que es una señora que es muy virtuosa y muy amiga de la justicia, pero solo de la justicia que han de recibir gente que está muy lejos, ¿no? Ella en su vida cotidiana y en su relación con los demás es una señora tiránica, mezquina y miserable, ¿no? Pero está súper preocupada por la salud de las tribus africanas del Imperio Británico, por el bienestar de los indios de no sé dónde, ¿no? Entonces ahí lo que hace Dickens es una sátira digamos, del compromiso falso, ¿no? Es decir, otra cosa que me preguntaba, que he aprendido, que he cambiado a lo largo del tiempo, es cada vez soy más pragmático, más concreto. Solo creo en las cosas concretas, ¿no? Llevo muchos años viendo a personas que fingen ser súper engagé, que fingen una generosidad extraordinaria con el mundo y estar con los pobres, y a continuación se enfadan si no les compran un billete en business para dar una charla, ¿no? Entonces, en ese aspecto me he vuelto radical, ¿sabes? Es decir, solo me creo los comportamientos concretos. No me creo nada más, porque he visto tanto hipócrita, tanto sinvergüenza, ¿no? Tanto falso profeta, ¿no? Es lo que mi compañera colombiana dice, es puro bla bla bla. Sí, exactamente, es puro bla 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 bla, es puro, lo dice ella en inglés, bullshit, ¿no? Es puro palabrería, ¿no? Entonces lo he visto tanto que ya no me creo en nada, solo creo en los actos concretos. Y creo, es decir, hay personas que además yo creo que hay, fíjate, dos movimientos fundamentales, como son el ecologismo y el feminismo, nos han forzado a centrarnos en lo concreto y en aquello que se hace en la vida cotidiana. Es decir, estar en favor de la justicia en abstracto es facilísimo, ¿no? Dices, no, yo creo en la hermandad de los seres humanos. Bien, ¿cómo te comportas con una persona de otro sexo? ¿Cómo te comportas si eres hombre con una mujer? ¿Cómo te comportas si dices ser ecologista? ¿Reciclas tu basura? ¿Recoges la caca de tu perro? Yo sí. Claro, sí. Te quiero decir que el ecologismo y el feminismo nos fuerzan a enfrentarnos a la militancia concreta, ¿sabes? No hay engaño. Recuerdo cuando en los años 70 en el movimiento antifranquista en España, los varones eran muy progresistas, pero luego eran súper machistas en sus relaciones con las mujeres. Entonces tú participabas en un meeting obrero revolucionario y volvías a casa y tu mujer te ponía la comida. ¿No? Entonces tendremos que saber, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo mejor que podamos, cada uno en nuestro campo. Podemos ejercer la integridad cívica en cada momento, en cada cosa que hacemos. Y de eso forma parte
el trabajo de la literatura. Mi compromiso es escribir lo mejor que pueda y con la máxima verdad posible. ¿Sabes? Pero no hay ninguna función de la literatura que pueda dar, o sea, que pueda enseñar, de alguna manera enseñar a la gente cómo es la vida y hacerle reflexionar. Eso es lo que hace. Sí. Eso lo hace ya. ¿Sabes? Es decir, lo que ha hecho... Fíjate que hay una teoría muy curiosa que la ha difundido Steven Pinker, ¿no? Que dice que hay una coincidencia entre el surgimiento de la preocupación por los derechos humanos a final del siglo XVIII y la expansión de la novela como arte, ¿no? Es decir, sabemos que en casos muy concretos, el caso canónico es La cabaña del tío Tom, ¿no? El modo en que La cabaña del tío Tom influye sobre los movimientos de emancipación de los esclavos. Pero te voy a poner otro ejemplo que es muy importante y parece que no lo es, que es un libro como Little Women, de Louisa May Alcott, ¿no? Es un libro, yo lo he valorado porque a mi esposa le gusta mucho y ha escrito mucho sobre ese libro, ¿no? Ese libro sirvió para que muchas mujeres y muchas chicas jóvenes descubrieran su vocación de escribir y su vocación de autonomía personal. La literatura ya hace mucho ese papel, ¿no? Tú piensa cuando tú lees un poema de Akhmatova, ¿no? Cuando lees a esos escritores que han escrito en circunstancias de persecución y de... Eso ya nos sirve, eso ya nos afecta, nos hace... Claro, su influencia es, en la mayor parte de los casos, limitada. Pero es lo que tenemos. Otra cosa, claro, es el activismo político y todo eso, que eso ya cada cual, ¿sabes? Pero yo creo que las herramientas que nosotros tenemos son buenas herramientas. Es decir, ser profesor, enseñar. ¿Se puede hacer más? Claro que sí. Y también se puede no hacer nada, o hacer algo en contra, ¿no? Claro. ¿Sabes? La máxima de Buda, ¿no? Lo primero de todo, no hacer daño, ¿no? No hacer daño, exactamente. En Sefarad también se narra la trágica historia del siglo XX, de España y de la Europa del siglo XX, de modo que los relatos constituyen una especie de lo que los alemanes denominan Leidschatz, ¿no? Un fondo común de sufrimiento. Y este fondo común de sufrimiento, por una parte, llora a las víctimas y sugiere reflexiones acerca de cómo las circunstancias y varios grados de intolerancia nos afectan. Y por otra parte, cómo la inclusión y la tolerancia pueden dar apoyo para recuperar la identidad. Es por eso que mi tesis se llama La recuperación de la identidad, porque es de eso que se trata toda la narrativa, tu narrativa plantea esto siempre, ¿no? Cómo recuperar la identidad. Claro, pues no, porque si no tienes eso, ¿no? ¿Qué tienes? No eres... Quieren quitártela, ¿no? Quieren quitarte tu nombre, quieren... ¿no? Yo recuerdo cuando yo ingresé en el ejército español, lo primero que me dijeron en el campamento, decían, tú aquí no tienes nombre. Eres un número. Eres un conejo, ¿no? Sí. Así dijeron. Entonces dice, es un número, entonces es así, ¿no? ¿Sabes? Es como te quitas la identidad, la manera más rápida de quitarte la identidad es sumirte en un grupo colectivo condenado, ¿no? Sí, tú creías que eras, te llamabas Felipe Fernández, dices, no, tú no eres eso, tú eres parte de una comunidad excluida. Ya está, ¿no? Tú eres juzgado por el grupo al que hemos decidido nosotros que perteneces, ¿no? Porque claro, muchas veces te borran la identidad, más o menos. Sí, te borran tu identidad personal y te imponen autoritariamente una identidad colectiva arbitraria. En cuanto a eso de la relación con el pasado, muchas veces recurres a imágenes para de alguna manera volver al pasado y también a los sitios donde ha pasado algo, para
de alguna manera tener contacto con ese espacio y con ese pasado. Entonces, en un ensayo habla, bueno, en primer lugar en Sefarad, la imagen esa de Velázquez, que es bastante central en uno de los capítulos, y también, o sea, esa niña de Velázquez es como un símbolo de la recuperación de la identidad, ¿no? Y también para obtener contacto con el pasado, dijiste que estabas en un ensayo, hablas de las fotografías de Carlos Saura y cómo se puede, de alguna manera, tú las describes y recuerdas lo que pasó durante tu infancia y así haces una interpretación de la fotografía. Entonces yo pienso que no solamente la fotografía no solamente tiene la capacidad de conservar un momento, cierto momento. Ese momento se interpreta por el fotógrafo, que a su vez lo transmite mediante la fotografía. Y tú como observador, entonces hace una interpretación que se transmite en tu ensayo a los lectores. Y así va mediante espejos, ¿no? Y esto me parece muy interesante si podría desarrollarlo un poco más, lo que piensas acerca de esto. Es eso. Hay una cosa que decía Faulkner, ¿no? Que no le interesaba the pastness of the past, but its presence, ¿no? Es decir, en el pasado está lleno de pastness, ¿no? The pastness of the past, ¿no? Sí. Pero el pasado, la fuerza que tiene es que está presente, ¿no? Entonces tú ves de pronto cómo el pasado irrumpe en el presente. Más que de interpretación, se trataría de reconocimiento, ¿no? Tú estás ahora, en este momento, ¿no? Tú estás aquí y de pronto abres ese libro de fotos de Carlos Saura, por ejemplo, y son fotos de 1953 de gente extremadamente pobre en España, ¿no? De cómo vestía esa gente. Entonces ves lo concreto de ese tiempo. Las cosas, si no fuera por esa foto, eso estaría olvidado. Sí. Entonces, lo importante no es la arqueología, ¿no? El asomarte arqueológicamente ahí. Lo importante es establecer la conexión en la distancia del tiempo, ¿no? Ese pasado llega aquí, ¿no? Como cuando vas por la calle, vas por Berlín o por aquí en Estocolmo, de pronto llegas al monumento de Raúl Wallenberg. Tú estás en 2018, hay unos barcos, ahí la gente va con el móvil, pero ahí está la huella, sí. La huella del que fue borrado, del que fue aniquilado, ¿no? Esa es la presencia. Eso es lo que a mí me sobrecoge, la presencia, ¿no? Vas por Varsovia y de pronto vas por una calle normal y hay una línea con ladrillos y pone: aquí estaba el muro del gueto de Varsovia, ¿sabes? Entonces el contraste entre la desaparición de las cosas y las huellas porque toda esta gente lo que quiere es hacer desaparecer, ¿no? Fíjate que en la lengua española, entre otras glorias turbias que tiene la palabra desaparecido como sustantivo, ¿no? O sea, desaparecido es adjetivo, ¿no? Pero de pronto dice un desaparecido. Son los desaparecidos de Argentina o de América Latina. Sí, sí. Entonces, borrar, desaparecer. Entonces la tarea de nuestra es decir, no, lo desaparecido está presente. Está presente. ¿Sabes? Me acuerdo cuando yo era niño, en mi ciudad natal, yo me fijaba y había de pronto en una casa un letrero medio borrado, debajo lo habían tapado con cal, pero con el tiempo habían vuelto a salir las letras, ¿no? Y ponía Socorro Rojo Internacional. ¿Sabes? Era un cartel del servicio de ayuda durante la Guerra Civil. Socorro Rojo, imagínate, en una ciudad franquista en los años 60, llena de curas y de militares y ¿no? De pronto
se borraba la pintura de la pared y las letras borradas volvían a aparecer. Socorro Rojo Internacional. Pero al observar una foto de Saura, por ejemplo, tú sabes interpretarla y la reconoces, o sea, te puedes colocar en el mismo espacio, recordándolo, sabiendo lo que es, ¿no? Mientras que una persona como yo, por ejemplo, que no tengo ningún contacto con ese periodo y en España, de España en aquellos años, entonces la impresión mía va a ser muy distinta a la tuya, supongo. Pero básicamente no. ¿No? No. Luego además la contemplación, igual que la lectura, es un proceso activo. O sea, es decir, tú ves la foto sin contexto y tú ves lo fundamental que hay ahí. Tú ves un niño jugando en la calle. Saura es muy bueno haciendo fotos de niños, ¿no? En esa época, en una época muy pobre, pero los niños, yo todavía vivía en un mundo en el que la calle era el paraíso de los niños, porque no había coches. Sí. Entonces, los niños estábamos siempre jugando en la calle, ¿no? Entonces tú ves una de esas fotos y ves unos niños pobres que están jugando a la calle. Y tú tienes una sensación inmediata de la pobreza y al mismo tiempo de la alegría de esos niños jugando. Luego tú puedes profundizar en eso, puedes averiguar el contexto y todo eso. Toda imagen o toda lectura, como te digo, es un proceso. No es un instante, es un proceso, ¿no? Entonces tú vas aprendiendo, hay como niveles, hay como capas que tú eres libre de profundizar o no, a partir de la primera impresión estética, que es la fundamental. Es decir, que una fotografía es lo que hay ahí. Yo cuando daba clase de escritura, lo que les decía a los estudiantes, decía, el texto es exactamente las palabras que hay en el papel o la pantalla, no las ideas que hay en tu cabeza. Esas ideas no las sabe nadie. El texto es una serie de palabras en un papel o en una pantalla, solo eso. Pero las interpretaciones pueden ser distintas. Ah, no, claro, claro. Porque yo tengo un compañero que está haciendo un estudio ahora. Él es fotógrafo y periodista de antes y ahora antropólogo. Entonces ha sacado fotos de Bosnia y ahora está haciendo un estudio en el que invita a personas a mirar las fotos que él ha sacado, que él ni siquiera él mismo se acuerda dónde las sacó, pero él quiere saber qué es lo que la foto significa para estas personas. Entonces es interesante ver cómo los relatos van a ser distintos según la persona que lo... Claro, lo que pasa es que el margen de la interpretación también, es decir, igual que en la interpretación de la música, hay márgenes, ¿no? Piensa, por ejemplo, un cuadro del siglo XVI, un cuadro religioso del siglo... De Velázquez, por ejemplo. De Velázquez, por ejemplo, ¿no? Ya que nos da igual, vamos a elegir lo más alto, ¿no? Entonces tú ves ese cuadro y ves unas figuras ahí y tú tienes un primer nivel de lectura o de visión, que tú ves la maestría técnica con que está hecho eso, tú ves el retrato de esas personas, ves las expresiones maravillosas, ves la atmósfera, ves el dominio de la anatomía, ves la belleza de los cuerpos, ¿no? Entonces, y eso es una experiencia estética. Ahora, la experiencia estética se profundiza si tú además tienes el equipaje cultural para saber que eso representa, por ejemplo, que ese hombre que está en una cueva con una piedra, con un libro, es San Jerónimo. Entonces ya te das cuenta que es un santo católico y que además puede llegar más al fondo, que es un santo católico de la Contrarreforma, que San Jerónimo es la representación que hace la Iglesia Católica, la vindicación que hace la Iglesia Católica de la traducción al latín de la Biblia para oponerlo a las traducciones vernáculas que se estaban haciendo en los países protestantes. ¿Sabes? Entonces son capas. Y tú puedes ahondar más o ahondar menos.
¿no? Y según siempre lo que uno sepa. en el margen de la experiencia, en el marco de la experiencia estética. Sí. ¿Sabes? Entonces eso, por eso la mirada y el aprendizaje es cultural. Y por eso la atención no es una atención inocente. Es decir, tú imagínate que tú eres un japonés, ¿no? Hay arte budista, por ejemplo. Mira, hay una obra de arte que yo vi que se llamaba Los Tres Regalos del Invierno, ¿no? Que era, no me acuerdo ahora, era un dibujo japonés, ¿no? Y los tres regalos del invierno eran un árbol que está cuando empiezan a caerse las hojas, otro de la nieve y otro que anuncia la primavera. Entonces tú ves ese dibujo y formalmente es una belleza abrumadora, pero si tú sabes algo más, disfrutas algo más. Sí. Igual que tú ves una sonata de Beethoven, o si tú lees un soneto, tú puedes leer un soneto sin saber qué es un soneto. Y tú lo disfrutas si está bien, te gusta. Pero si tú sabes la métrica y sabes cómo está hecho, pues disfrutas más. Exactamente. La novela Sefarad se puede ver como un eje de las demás obras tuyas. Porque los personajes, los espacios, los fondos históricos reaparecen. Y los temas repercuten también en obras anteriores y en obras posteriores. Y así se forma un universo literario. Por ejemplo, se remite a la Guerra Civil en Beatus Ille y en el Jinete Polaco, y también en La Noche de los Tiempos, que se publicó después de Sefarad, que ahí hay unas descripciones fantásticas sobre la situación tensa de Madrid del año 1936. Y ahora acabas de publicar también un libro que se llama Un andar solitario entre la gente, que es de este año, ¿no? Y lo que me hace pensar en el flaneur de Walter Benjamin o en el flaneur melancólico de Søren Kierkegaard, ¿no? Entonces, y también hablas de este tema en Otro Futuro, en un ensayo que se llama Otro Futuro, publicado en El País. Entonces, ahí también está, en ese flaneur también está esa necesidad de sumergirse en el espacio, o es otra función que tiene el flaneur. El flaneur es sobre todo una expresión de mi propia condición, ¿no? Yo soy lo que más disfruto yo en la vida es, por ejemplo, llegar a una ciudad, dejo la maleta y todo eso y salgo a pasear y a ver qué veo, ¿no? A fijarme en la gente y tal. Eso para mí es un placer enorme. Yo disfruto los espacios como tales espacios, ¿no? Es así, así se conoce el espacio. Claro, ¿no? Entonces yo tengo amigos, por ejemplo, que tú vas con un amigo y llegas aquí a Estocolmo, ¿no? Y sales del hotel y mi amigo empieza a decir, claro, porque este me dijo que no sé qué, y empieza a contarme cosas que nos han pasado en España y hablarme de su mujer o de su trabajo, de no sé qué. Yo no quiero escuchar nada, yo quiero estar aquí. Quiero estar plenamente aquí. Sí. No quiero estar en España, no quiero estar en Berlín, quiero estar en Estocolmo, plenamente en Estocolmo, con la mirada, con el olfato, con todo. ¿Sabes? Entonces me desprendo de lo que soy, es decir, mis preocupaciones, hombre, las tengo, claro, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que me gusta ser permeable al espacio y al lugar donde estoy. ¿Sabes? Es decir, que eso, ¿no? Soy muy sensible a eso, al placer de la ciudad, ¿no? Es una cosa sensual, es una cosa, no es intelectual ni nada. Es que esta mañana he salido a pasear y he llegado a esta plaza en la que estaban estos puestos de setas y de frutas y todo eso. Veía los colores de las setas esas, ¿no? Esos amarillos maravillosos, ¿no? Entonces, es que no necesito nada más, ¿sabes?
Y hoy estaba con una fotógrafa esta mañana y dice, qué pena el mal tiempo aquí, dice, con el buen tiempo que tiene en España. Digo, bueno, pues para buen tiempo ya lo tengo en Madrid, aquí no me importa nada de ver un poco de... Claro, como no lo vive todos los días. Hombre, claro, pues precisamente por eso, claro que sí, claro que sí. Bueno, hemos pasado un verano bastante soleado, así que estamos bien, nosotros también. Pues no sabes cuántas millas caminé en Nueva York cuando estuve allí, hace 14 años. Y recuerdo que una vez pregunté fue por la altura de Times Square, entonces pregunté para ir a Ground Zero, ¿por dónde se camina? Le pregunté a un señor y me dijo, "And you're gonna walk?" Y le dije que sí. Entonces me dijo, it's far away, you know. No, por favor. Algo advirtiéndome que esto va a ser pesado. Pero yo seguí caminando y fue muy bonito. En este libro mío, en Un andar solitario entre la gente, hay el relato de una caminata a pie, no interrumpida, desde South Ferry, la punta de abajo, hasta el Bronx, hasta el final del Bronx. Fue la mía entonces. Sería la mía. Tengo el raro privilegio de haber recorrido entera Broadway, desde South Ferry hasta el final del Bronx, en la calle 242, sin parar, en 5 horas y media. 5 horas y media, sí. Caminando. Sí. ¿Y paré 20 minutos ¿Cómo te sentías después? Muy bien. Paré 20 minutos para comerme un bocadillo. Iba con estos zapatos. Qué bien. Esos zapatos han caminado mucho entonces. Sí, estos zapatos me los vendió un zapatero en Nueva York, en Broadway, ¿no? Y era un personaje tan cómico que al salir de la zapatería escribí un cuento sobre él, ¿sabes? Que me dijo, dice, estos zapatos, usted nunca va a olvidarse de mí, me dijo. Qué bien. Usted nunca va a olvidarse de mí. No. Dice, me señala los zapatos que yo llevaba y me dijo, estos zapatos, tío, ¿sabe lo que va a hacer? Ahora cuando salga de aquí encontrará una papelera. Coja sus zapatos y tírelos. ¿Y lo hiciste? Sí. Me hace pensar... y con ellos sigo. Sí, qué bien. Me hace pensar también en Mateo Zapatón, sí. que estaba hablando de... Mateo Zapatón es un personaje de Sefarad, que estaba hablando de todos esos zapatos que no tenían dueños, de gente que ya había desaparecido. Y esa escena fue muy bonita para mí. Mateo Zapatón es un personaje está particular. Basado en, fíjate, con lo que es la invención de los personajes, está basado en un zapatero que se llamaba Marcos y le decían de mote Zapata. Entonces yo cambié de Marcos a Mateo y de Zapata a Zapatón. Muy bien. Una penúltima pregunta, más o menos. Yo no sé, ¿tenemos tiempo todavía? Sí, algunos minutos más. Y después, algunos minutos más. Pasamos también a las preguntas del público. Sí, entonces en España ocurren cosas vinculadas a la guerra civil y al pasado en general, como la situación política en Cataluña y lo de trasladar los restos de Franco a su tumba de la familia y eso de las fosas comunes también. ¿Qué opinas acerca de esas consecuencias que ocurren hoy en día? Esos comentarios que aparecen de vez en cuando. Por ejemplo, en cuanto a lo de Franco, había alguien que dijo, según el periódico por lo menos, que había dicho que ¿por qué no trasladan a los suyos en vez de a él? Mira, son dos cosas distintas. Lo de Cataluña no tiene nada que ver con Franco, ¿sabes? No, claro. Es una cosa que es de ahora, ¿no? Y que muchas veces en España hay todavía la inercia de atribuir al franquismo responsabilidades. Sí, el franquismo duró menos de lo que ha durado ya la democracia, ¿no? Entonces yo recuerdo
la presidenta de la Junta de Andalucía le preguntó a un conocido mío que es corresponsal de The Economist, le preguntó sobre la situación lamentable de la educación en Andalucía, ¿no? De la educación pública, de los resultados de la educación pública en Andalucía. Y la presidenta de la Junta de Andalucía le dijo que es que arrastrábamos la herencia del franquismo. Y el franquismo terminó, que yo recuerdo, en 1975. La Junta de Andalucía, el gobierno autónomo andaluz, ha estado gobernado por el Partido Socialista Español desde 1981. Estamos en 2018. Sí. Alguna responsabilidad nos tocará a nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces se exagera mucho sobre eso. Es decir, muchos de los problemas que tiene la democracia española son problemas suyos, no son problemas del franquismo, son problemas de un sistema democrático con sus defectos, son problemas nuestros, no es la sombra del pasado que está sobre nosotros, no. El pasado ya es esto también. Con respecto a lo otro, la democracia ha sido a veces muy descuidada en su manejo de los símbolos, ¿sabes? No ha sabido crear un mundo simbólico democrático, ¿no? Entonces se ha practicado una especie de dejadez, hasta el extremo de que cuando mis hijos eran pequeños, a mediados y finales de los años 90, yo un día me escandalicé y protesté en su escuela porque en un viaje de estudio los llevaban al Escorial y al Valle de los Caídos. Y no era una escuela franquista ni nada, era una escuela pública. Pero por pereza, por no sé qué, seguían llevando a los niños al Valle de los Caídos, ¿no? Es completamente irregular y completamente inaceptable que el dictador tenga su tumba pública en un espacio público. Eso es una cosa que no tiene nombre, eso no, ¿sabes? Entonces ahora es cuando se está intentando hacer frente a eso, pero es que ha pasado demasiado tiempo, es que teníamos que haber resuelto eso hace mucho tiempo y sobre todo teníamos que haberlo resuelto sin polémica. Exactamente. Es decir, ¿por qué, con qué argumento puede oponerse nadie que no sea de extrema derecha, al traslado de los restos de Franco a una tumba particular? ¿Sabes? Entonces es una cosa que el sistema democrático español no le ha hecho frente. Y entonces, claro, no se hace frente y los problemas continúan, pero es que no hay otra solución. Y luego hay otra cuestión. La Iglesia Católica fue la gran vencedora de la Guerra Civil. Es decir, la ideología que se nos imponía a los niños en el franquismo cuando yo era pequeño no era la ideología franquista, porque los franquistas eran muy perezosos. Sí. La ideología que se nos imponía era la religión católica en su versión más intolerante. La Iglesia Católica declaró la Guerra Civil una cruzada. Claro. ¿Sabes? La Iglesia Católica se ha lavado las manos. Y ahora la Iglesia Católica acepta que la tumba de Franco vaya a estar en la Catedral de la Almudena. Y dice, ¿pero esto qué es? Claro. No, pues esa iglesia siniestra y funesta, lo siento porque me saca de quicio, pero es una iglesia que nunca ha reflexionado, nunca ha hecho la menor autocrítica. Y además Franco supo aliarse con ellos, ¿no? No, claro, el gran aliado, el ideólogo del franquismo, y te lo digo yo que estuve en una escuela franquista. La ideología que se difundía en las escuelas franquistas no era, te hablaban de José Antonio y tal, pero una cosa, la ideología era el catolicismo integrista más extremo. ¿Sabes? Que desde que tenías 7 años estaban imponiéndotelo en la cabeza. ¿Sabes? Y a los 7 años te decían que ibas a ir al infierno y que... La vida es dura. No, eso tenía una gran ventaja, ¿sabes cuál? Sí. Que enseguida te hacías ateo. Dejabas de tener problemas de conciencia religiosa, pero decías, todo lo que digan estos, yo estoy en contra. Te generaba una rebeldía que te puede durar, como en mi caso, el resto de la vida.
Qué bien. Y lleva mucho tiempo así, como ateo. Sí, sí, Desde los 7 años. Desde los 14. Muy bien. Sí. Un cambio entonces, una Sí, ruptura, claro, ¿no? claro, sí, sí. Yo también por ahí, a los 14 años, porque Claro. nunca hice la comunión. ¿Cómo? En un colegio público, Giner de los Ríos, claro, la IGB octavo, viaje al Valle de los Caídos. Claro. Bueno, no tenía que ser una escuela franquista, sino una escuela... Sí, es una escuela normal, sí, con sí. Giner de los Ríos como nombre. Con Giner de los Ríos como nombre, claro. Pero nada, Impresionante, ¿no? a ver el panorama. Entonces, la importancia de aprender esto ya lo hemos tocado. La última, lo del espacio físico. La Sierra de Mágina es un espacio que rodea a los personajes de muchos relatos tuyos. Entonces, ¿es algo que va a reaparecer en algún relato o ya está, es historia? No lo sé. Este verano empecé a escribir una novela corta en la que aparecía la ciudad de Mágina, pero no me salió, entonces... Pero yo creo que sí que saldrá, pero yo no lo sé. A mí me gustaría, ¿sabes? Porque es un espacio que me gusta, ¿no? Es como una maqueta del mundo, ¿no? Entonces, sí, puedes mover ahí a los personajes y el lector ya lo conoce, entonces es un espacio bonito, pero se me tiene que ocurrir. es que a mí me encanta el nombre porque la Sierra de Mágina suena como imaginarse, ¿no? Claro, es que es muy bonita la palabra, tiene ¿verdad? esa alusión. Es muy bonita la palabra, sí. Me gustaría leer un poco más sobre Y a mí la Sierra de también. Mágina. pero veremos a ver si sale. Pero el paseante de la última novela no pasea por ahí. No pasea por ahí. No hace senderismo. No se ha presentado la ocasión. Muy bien. Pues muchas gracias.